de las enfermedades hipertensivas del embarazo, antes conocida como toxemia o enfermedad del endotelio. Bueno, iniciando con las definiciones, vamos a tener la hipertensión gestacional, la cual va a ser una hipertensión que va a ser diagnosticada después de la semana 20. Esto es importante porque no la diagnosticamos antes, ya que antes el bebé pues va a estar chiquito, entonces no vamos a necesitar tantos requerimientos, así que el flujo sanguíneo va a ser todavía como el adecuado. Y también porque después de que el mismo flujo sanguíneo y los vasos sanguíneos se empiezan a esforzar para poder darle el mantenimiento al niño, va a empezar a producir toxinas, las cuales al final van a llevar a la isquemia. Esto ahorita lo vas a entender un poquito más con la fisiopato, pero nada más como que sepas que las 20 semanas, porque en pocas palabras y lo más fácil que entiendas es porque el feto todavía no está tan grande y entonces la mujer todavía no va a tener como los síntomas de hipertensión, porque pues el requerimiento para el flujo sanguíneo y todo eso va a estar bien. Y entonces, decimos, hipertensión gestacional va después de las 20 semanas de gestación a las 12 semanas, decía en la guía de práctica clínica, aunque la doctora te estuvo diciendo que siempre a las 6, así que es más fácil, entonces tú agárralo. De las 20 a las 6 semanas posparto, o sea, tienes 20 semanas de gestación y todavía puedes tener hipertensión gestacional después de que nazca el niño por todavía 6 semanas. Y los valores de hipertensión van a ser tomados de más de 140 sobre 90. Y aquí no va a haber proteinuria, va a ser con proteinuria negativa. Y nada más como dato interesante epidemiológico es que las 50% de las pacientes que cursan con hipertensión gestacional van a terminar como pacientes con hipertensión crónica. Entonces hay que cuidarlo. Ahora, vamos con preeclampsia. Preeclampsia se define como HAS o hipertensión más de 140/90, un valor que pues ya estuvimos hablando anteriormente. Aunque la diferencia con la hipertensión gestacional es que esta va a tener proteinuria de más de 300 miligramos sobre 24 horas. La doctora dijo que algunas veces no nos tenemos que esperar a la proteinuria si tenemos alguno de otros síntomas, de los datos de severidad. Pero pues la definición sí dice que la preeclampsia es cuando es más de 140/90 con proteinuria más de 300 o creatinina elevada de más de 30 miligramos milimoles. Y también tomar en cuenta que esta tiene que estar en el rango de tiempo, que es entre más de 20 semanas o después de 6 semanas posparto. Aquí decía 20 en la guía de práctica clínica, pero la doctora dijo 6. Entonces no te la dificultes, quédate con 6. Y hay que recordar que la preeclampsia se va a dividir en dos, que va a ser la preeclampsia con criterios o sin criterios. Por eso te decía que algunas veces no te tienes que esperar la proteinuria si tiene alguno de estos, pero por definición tiene que tener proteinuria. Entonces, diferencia entre hipertensión gestacional y preeclampsia es que la preeclampsia tiene proteinuria. De hecho, aquí te lo vamos a ver en un cuadrito. De aquí, mira, ve, aquí dice, después de las 20 semanas de gestación, si aparece proteinuria, va a ser preeclampsia. Si no aparece proteinuria, va a ser hipertensión gestacional. Ahora, vamos con la definición de preeclampsia con datos de severidad. Esta se va a definir cuando tenemos hipertensión, pero con cifras más elevadas, que van a ser de 160 a 110, en lugar de 140 a 190, va a ser 160, 110 y con algún síntoma de compromiso de órgano blanco. ¿Esto qué te suena? A emergencia, ¿no? A emergencia hipertensiva. Entonces, prácticamente preeclampsia con datos de severidad es una emergencia hipertensiva. Recuerda 160, 110 y lo de síntomas de órgano blanco. Aquí, en la guía de práctica clínica, aparecen algunos síntomas, como pueden ser cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en el flanco derecho, vómito, papiledema, clonus mayor o igual a 3, hipersensibilidad hepática, síndrome de HELP, trombocitopenia, elevación de la LDL y enzimas hepáticas elevadas. Te lo pongo aquí para que conozcas algunos síntomas de datos de severidad, pero realmente ahorita los vamos a estar viendo mucho y te voy a ir diciendo en dónde los anotes y apréndetelos. Porque esto es un tema muy repetitivo, créeme que es muy repetitivo. Entonces, datos con severidad, 160 más compromiso de órgano blanco. Nada más aquí como dato curioso se dice que como que los primeros síntomas
a tener de compromiso de órgano blanco van a ser los oftálmicos. Por eso como que hay tantos de visión borrosa, fosfocenos y todo eso. Bueno, ahora vamos con eclampsia. La eclampsia, suena bien chistoso. ¿A qué le puse eclampsia? Bueno, ya. Esta va a ser una complicación, va a ser una complicación de la preeclampsia. Y la eclampsia va a ser una complicación de la preeclampsia. Y este se caracteriza, aparte de ser de una complicación, es de que va a tener síntomas neurológicos. El más característico, o la doctora que lo único que dijo, fue convulsiones. O sea, la eclampsia es prácticamente tener una preeclampsia, pero con convulsiones. Aunque en la guía de práctica clínica también mencionaba otros síntomas como puede ser hiperreflexia, dolor de cabeza, fotopsia, estocomas, ceguera cortical, vasoespasmo retinal, EBC, edema pulmonar, abruptio placentae, que es prácticamente que se le desprende la placenta, y estas aparecen hasta el 10º día posparto, o sea, aparecen todavía un poquito menos que las 6 semanas, pues sí, ¿verdad? Entonces, nada más quédate que eclampsia va a ser la complicación de la preeclampsia y va a haber convulsiones. Te digo que son síntomas neurológicos, como lo dice en la guía de práctica clínica, pero la doctora dijo convulsiones. Entonces, quedémonos con convulsiones. Y ya después vamos a tener hipertensión crónica, que es cuando la paciente va a tener hipertensión de 140 a 90, pero lo va a tener antes de las 20 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque es algo que ya venía con ella, por eso es hipertensión crónica. Y también se pueden tener hasta la 6ª semana posparto. Y esto es un dato muy importante saber que esta puede estar asociada o no a proteinuria. Entonces, como que si tiene proteinuria o no, nos da un poquito de igual, mientras esta venga antes de las 20 semanas de gestación. Y que pues ya tengamos el antecedente de que la mujer padecía de hipertensión. Algo muy curioso de que a otros pacientes que les puede tener hipertensión antes de las 20 van a ser embarazadas que tengan embarazo molar. Y ya, nada más para que tengas como diagnóstico diferencial que la hipertensión crónica puede ser la hipertensión antes de las semanas 20 puede ser por hipertensión crónica o por un embarazo molar. Ahora, vamos a tener otra definición que va a ser hipertensión crónica más preeclampsia. Es decir, vamos a tener la definición de crónica de que 140 antes de las 20 y preeclampsia, que es decir, que vamos a tener proteinuria. Porque lo que te decía, que esto era lo que la hacía diferente, que tenía los valores de 140 a 90, pero tenía proteinuria sobreagregada. Entonces, hipertensión más preeclampsia, Has de 140 a 90 antes de la 20, pero además también tiene proteinuria. Y bueno, la última definición vamos a tener el síndrome de HELP, que esta va a ser como un tipo de preeclampsia, pero va a ser una preeclampsia severa, donde nada más recordarlo que HELP significa hemólisis, EL es de Elevated Liver Enzymes, que es de elevación de enzimas hepáticas, y Low Platelet Count, que es bajo recuento plaquetal. Y pues aquí hay una esquemita para que más o menos pues se quede bien consolidado estas definiciones porque son bastante importantes. Que es, por ejemplo, tenemos antes de las 20 semanas de gestación. Si no hay proteinuria o hay una proteinuria estable, va a ser hipertensión crónica. Lo que digo que ya las mujeres pueden tener desde antes de embarazarse. O si antes de las 20 semanas, pero ya hay proteinuria o incremento de lo que ya antes la paciente manejaba, puede ser hipertensión crónica complicada con preeclampsia. Y ya después de las 20 semanas de gestación, pues si tiene proteinuria va a ser preeclampsia y si no tiene proteinuria va a ser hipertensión gestacional. Creo que esto es una tabla bastante comprensible donde te dice prácticamente todas las diferencias entre las definiciones que dimos y las otras que sobran como pueden ser eclampsia, creo que son bastante fácil de reconocer, como puede ser que tiene convulsiones, con datos de severidad, que tiene lesión de órganos blancos, que es HELP, hemólisis y eso de las enzimas elevadas. Ahora, vamos con los factores de riesgo. En este momento, yo te recomendaría que no los anotes porque estos factores de riesgo se van a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ahorita va a haber un momento dado en que los voy a ordenar bien. Entonces, esto es nada más como porque ya lo tenía y aquí explicaron los factores de riesgo. Y pues aquí yo lo expliqué también. Bueno,
En la guía de práctica clínica comentaba que lo mejor de identificar a los factores de riesgo es hacerlo antes del primer trimestre. Aunque la doctora comentó que antes de la semana 30 o 33, esto es un dato que déjame te lo investigo, pero quédate por lo menos que los factores de riesgo se tienen que evaluar en el primer trimestre. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo? Primero, la edad materna, extremos de la vida. Si la paciente tiene más de 35, 40 o menos de 20 años, la tiene riesgo para preeclampsia. Hay que recordar que la mejor edad para tener un hijo va a ser entre los 25 y los 35 o 32, habían dicho. Otro va a ser la pariedad. ¿Por qué? Porque las mujeres que son primigesta, o sea, que pues se embarazaron por primera vez, o que tienen nueva pareja progenitora, hay que recordar que el espermatozoide, el cuerpo lo va a identificar como algo externo del cuerpo. Entonces puede haber una reacción inmunológica y esta reacción inmunológica va a hacer que se inflamen los vasos pues, los vasos esos, los espirales, y entonces hace que pues, la paciente al final tenga preeclampsia por esa respuesta inmunológica al semen. Por eso es la razón del chiste de la doctora de que los residentes te dicen vacúnate, de que no andes de piruja. Ahora, eso suena muy mal, pero tú me entendiste, es un chistecito para que te rías. Y bueno, también recordar que otra forma de también tener la pariedad puede ser del periodo intergenésico más de 10 años. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, se olvida el cuerpo le vuelve a hacer la respuesta inflamatoria al semen como si fuera nuevo, aunque también el embarazo múltiple, pero estos embarazos múltiples por parejas diferentes. Porque de hecho el embarazo múltiple disminuye el riesgo como que de que se ande embarazando, de que tenga como que preeclampsia. O sea, tal vez en el primero lo tengas, pero en el segundo hay un poco menos de riesgo por lo mismo de los anticuerpos y respuesta inmunológica. Otro puede ser la raza. Otra, la historia familiar de preeclampsia. Hay que recordar, preguntarle a la persona, a la embarazada, sobre si su mamá, su abuela o hermana sufrieron de preeclampsia. En caso de tener esta historia familiar, se dice que aumenta el riesgo de 4 veces y también hay que preguntar si la preeclampsia lo tuvieron menos de 34 semanas de gestación, porque esta se considera una preeclampsia temprana y entre más temprana sea la preeclampsia, peor va a ser el pronóstico. Porque como que va a tener más tiempo el cuerpo de como que evolucionar a lo feo, ¿me entiendes? Va a tener más tiempo de que se ande con hipertensión y entre más tiempo lo tengamos es peor. Por eso la preeclampsia menor a 34 semanas, o sea, la temprana, es peor. Otro puede ser el índice de masa corporal, la diabetes gestacional, que también aumenta el riesgo al 4%. Vamos a tener la presión arterial media, que se dice que hay factor de riesgo cuando tienen más de 85. Esto aumenta el riesgo de preeclampsia 2 veces. Si es asistido mediante técnicas de reproducción asistida, si ya tiene hipertensión crónica, si tiene insuficiencia renal, ya que esto lo aumenta al 4% de tener preeclampsia, trastornos inmunológicos como lupus o el síndrome fosfolípido de inmunológicos fosfolípidos, es el fosfolípido, aquí lo tengo. Sí, síndromes antifosfolípidos, es ese. Síndromes antifosfolípidos, que estos pueden aumentar el riesgo de tener preeclampsia al 4%, por lo mismo que ya hay una respuesta inmunológica, pues aumenta la probabilidad todavía más. Que ya hay una respuesta inmunológica y ahora lo del semen y ahora lo del bebé, pues va a haber mayor inflamación y mayor riesgo de preeclampsia. Trombofilias y la homocisteína, que haya un aumento de homocisteína. La homocisteína lo estuve viendo porque esto lo mencionaba la práctica clínica, eso no lo dijimos en clase, y hace cuenta que la única relación que se tiene en la homocisteína es que es como algo proinflamatorio. Y la importancia de esto es que la mayor parte de pacientes que tienen la homocisteína alta es porque tienen una dieta baja en fosfatos. Entonces, para evitar que se acumule la homocisteína, hay que darle unos folatos a 4 miligramos diarios. Es la razón también de una importancia de los folatos. ¿Qué tal? Dato interesante. Y por ejemplo, esto de tener la homocisteína alta, dice homocileína, pero es homocisteína, aumenta la probabilidad de preeclampsia de 2 al 3%. Ahora,
También podemos tener otros riesgos que van a ser los fetos placentarios, como puede ser el embarazo múltiple, el hidrosfetalis no inmunológico, la enfermedad trofoblástica gestacional o las triplodias. Esto también hace que la paciente sufra de preeclampsia. Ahora, aquí también en factores de riesgo, no sé por qué se me ocurrió poner aquí, que el objetivo de normotensión en el primer trimestre. Ya, que el objetivo, mantener la presión arterial en el primer trimestre hace que disminuya el 56% de preeclampsia. Ya sé por qué lo puse aquí. O sea, que si tú mantienes a tu paciente estable en el primer trimestre, evitas que tenga preeclampsia, es lo que quiero decir. Y esta recomendación es de que tenga sistólica de 115-120 y PAP de 65-80. Otras cosas también es que manejemos tempranamente la preeclampsia, por ejemplo, si ya identificamos que tiene HAS, insulinoresistencia, lípidos, calcio bajo o hiperhomocisteína, si lo tratamos rápidamente, o sea, decimos, ¿sabes qué? Ya lo identifiqué, lo trato, también disminuye ese riesgo de preeclampsia. Entonces, dos cosas que disminuyen el riesgo de preeclampsia es que la mantengas normotensa en el primer trimestre y que si ya encuentras algo raro ahí, ya sea lípidos, hipertensión, y la trates, te da menos probabilidad de preeclampsia. Ay, que como que me hice media bolita ahí. Pero bueno, si tienes alguna duda ahí me dices, perdón. Es que como que ya no respiro. Ahora, vamos a hablar de fisiopatología. Esto, en pocas palabras, se puede dividir en dos cosas. En los factores placentarios y en los factores como ya en sí, dados por la hipertensión, como pueden ser la de la angiotensina. Pero de todos, lo más importante son los placentarios. Y de hecho es los más importantes, porque estos van a ser los más comunes. Y prácticamente todo lo de la placenta habla sobre la desidualización. Es decir, que no se hace bien la decidua, no se hacen bien lo de los vasos sanguíneos y entonces se da la enfermedad de la preeclampsia. De hecho, por eso antes se llamaba la enfermedad del endotelio, porque lo que más pasa o el problema donde se viene más la fisiopatología van a ser en los vasos sanguíneos. Ahora, y aparte de que esos mismos vasos sanguíneos, al hacer tanta inflamación, van a ser como lo que te había comentado, toxinas, y esa es la razón por la que antes se le llamaba toxemia. Ahora, algo también curioso o por qué los factores placentarios es lo más común es porque justamente las pacientes empiezan a tener una mejoría cuando alumbran la placenta, o sea, sacan la placenta y se les va prácticamente la hipertensión. También por eso los factores placentarios son en la fisiopatología los más estudiados y los más importantes. Ahora, hablando de los factores principales, vamos a tener la remodelación anormal de las arterias espirales más la invasión anormal del trofoblasto. Es decir, no se hacen bien las arterias espirales, se quedan estrechas, entonces va a llegar un flujo sanguíneo pues ahora sí, a la placenta y al bebé, y entonces eso va a hacer que ésta caiga en hipoxia y en isquemia. Y también por lo mismo de que los trofoblastos de la placenta no se hicieron bien, o sea, como que la placenta no se adherió bien al miometrio, también es la razón por la que las arterias espirales no se forman bien y hacen que al final lleguen estas mismas células a hipoxiarse, a isquemiarse y a generar toda una reacción tóxica en el cuerpo. Otra cosa puede ser la diferenciación trofoblástica defectuosa, es decir, que el trofoblasto no se va a diferenciar correctamente. Por lo tanto, es lo que te comentaba, no va a invadir correctamente el endotelio y va a disminuir el flujo. Esto prácticamente es muy repetitivo, es lo mismo, todos queremos llegar a la misma parte de que las arterias no se forman bien, pero aquí pues nada más para poner que esto es por las citocinas, moléculas de adhesión, porque hay moléculas de la matriz extracelular y las metaloproteínas. Ahora, otra fisiopatología puede ser la patología decidual, donde aquí el problema en sí no es en la placenta o en el trofoblasto,
sino que en el contrario, los problemas están en el estroma del endometrio. Entonces aquí es la razón por la que la placenta como que no se adhiere bien, no hay una buena desidualización, o sea, hay una mala invasión del tromboblasto y pues hace lo mismo. Aquí nada más comentar que ese día en la clase se dijo que había una sobreexpresión del SFLT1, que es lo que te digo, este es un factor todavía tóxico, o sea, ya estos son los factores tóxicos de lo que te comentaba, y va a ser un factor angiogénico, es decir, que va a estar formando vasos, pero los va a estar formando mal. Y va a llegar a lo mismo, hipoperfusión, hipoxia e isquemia. Ahora, después vamos a tener la hipótesis de la inflamación, que es lo que te decía, que va a haber una reacción inmunológica al recibir un nuevo esperma. Y de hecho esto también a una hipótesis que es la de la inflamación también llegaba a suceder con el COVID. Con el COVID, como el cuerpo se inflamaba tanto, las pacientes tenían preeclampsia por lo de la inflamación. Y aquí se dice que los mismos anticuerpos van a hacer que haya desechos citotrofolásticos y DNA libre, lo cual todavía van a ser más sensibles al endotelio, a esta cosa que es lo del SFLT1, o sea, el cuerpo está sensible y el cuerpo está creando tóxicos y entonces van a hacer que todavía la preeclampsia esté aún más presente. Y después vamos a tener de la sensibilidad a angiotensina 1, y aquí prácticamente el cuerpo va a producir angiotensina y va a ser como muy estimulante y entonces va a hacer que el cuerpo se vasoconstruya, porque hay que recordar que la angiotensina es un vasoconstrictor, entonces la vasoconstrucción va a hacer que no haya un buen flujo, además de que va a haber una disminución en el óxido nítrico, es decir, el que hace la vasodilatación, y eso va a hacer que todavía la vasoconstricción esté como todavía mucho más maciza. Ahora, hay que recordar que también este daño va a llegar al riñón, entonces va a también generar un daño en el riñón, en su endotelio, y por lo tanto se va a representar como proteinuria. Y bueno, esto es toda la fisiopatología que se explicó. Muy redundante, muchas teorías, ninguna bien específica. La que yo te digo, la de la que hay mala desidualización, creo que eso es lo importante, la desidualización, y que va a haber una remodelación anormal de las arterias espirales y la invasión anormal del trofoblasto. Y la otra de la inflamación, de lo de que va a haber anticuerpos ante el nuevo esperma y que si hay mucha angiotensina hace vasoconstricción. Eso es lo importante, lo de verde en sí. Bueno, también ese día se puso esta tabla que la neta se entiende mucho con los laboratorios y con lo que ya hemos estado hablando, de que, por ejemplo, cambios vasculares, que se va a hacer un vasoespasmo intenso. Eso es malo, ¿por qué? Porque aumenta la presión arterial. Cambios hemodinámicos, va a haber trombocitopenia, hemólisis y hemoconcentración. Cambios hepáticos, va a haber aumento de las enzimas hepáticas, del LDH, la bilirrubina y todo eso. Y las renales, va a haber estenosis glomerular, disminución del cálculo urinario, vasoespasmo interrenal y hiperuricemia. Bueno, tal vez aquí rescatar lo de la hiperuricemia. Ya después de ahí, muy redundante. Ahora, vamos a ver la predicción de la preeclampsia. Esto es para saber si la paciente va a tener una preeclampsia temprana, tardía y si va a estar muy grave. Por ejemplo, ¿quién podemos decir? Aquí se anota lo de aquí arriba. Ahora sí, ya puedes anotar lo de aquí arriba. Esto no lo anotes, esto sí. Aquí están los chidos. Lo vamos a dividir en dos, que va a ser riesgo elevado y riesgo moderado. En riesgo elevado, como ya te lo comenté, vamos a tener trastornos hipertensivos del embarazo. Ah, ya me acordé. Aquí es una mnemotecnia, que se dice traca, hijos de su puta madre. Yo siempre diciendo esa mnemotecnia. ¿Qué va a ser? Trastorno hipertensivo del embarazo anterior. O sea, si la paciente ya tuvo un embarazo y le tuvo hipertensión, pues va a ser un riesgo elevado. Si tiene HAS crónica, si tiene diabetes, si tiene síndrome antifosfolípido, alguna patología renal previa o lupus eritematoso sistémico. Entonces, riesgo elevado, traca, hijos de su puta madre. Trastorno, hipertensión, diabetes. Eso. Y en riesgo moderado vamos a tener a hip PEG, o sea, las caderas de PEG, como de Peggy, pero PEG.
Y vamos a tener aquí en riesgo moderado que tenga una historia familiar de preeclampsia, un índice de masa corporal más de 35, que sea primigesta, que tenga un periodo intergenésico más de 10 años, edad de 40 años, más de 40 años y gesta múltiple. Ahorita que dije periodo intergenésico, nada más para que sepas que el periodo intergenésico, lo mínimo que tienen que durar, que es de que se embarace de un hijo a otro, tienen que ser 18 meses. Me salió muy natural 18. De 18 a 24. De 18 a 24, ajá. De 18 a 2 años nos dijeron. Nada más para que sepas. Ahora, bueno, estos de riesgo elevado y riesgo moderado indican si solamente los encuentras así de que aislados, el 30% de que la paciente tenga preeclampsia. Aunque de hecho en la guía de práctica clínica aparece una plataforma, de que aquí te la dejo por si en un futuro necesitas, de que ya lo pones todo esto y esa misma plataforma te da como los riesgos con laboratorios y todo eso. Y bueno, aquí dice que las pacientes que tienen hipertensión gestacional y preeclampsia se recomiendan ser vigiladas por médicos de primer nivel. O sea, esta no es nuestra chamba en sí, pero pues siempre es bueno saber, el conocimiento es bueno porque al final vamos a tratarlas, quieras o no. Ahora, el método de cribado ideal. Vamos a tener cosas que nos van a decir, sí, nuestra paciente puede tener preeclampsia, como pueden ser los factores de riesgo ya mencionados, que tenga una PAM más de 85, un índice de masa corporal, los cuales el factor de riesgo de la PAM y el índice tienen que ser como confirmados en la primera consulta. Otra cosa que podemos llegar a hacer es el Doppler de las arterias uterinas, donde vamos a tomar en cuenta el índice, en la medición del índice de pulsatibilidad. Hay que recordar que este Doppler se tiene que hacer entre la semana 11 y 13.6, al igual que el ultrasonido de las cromosopatías, y también se puede hacer el cálculo de IP medio. Pues es el cálculo de índice de pulsabilidad medio. Y este mismo ultrasonido de las arterias uterinas se puede repetir en la semana 21 y 24. Esta es nota de la guía de práctica clínica, pero yo digo que aquí te quedes con esto, de que en el Doppler se mide el índice de pulsatibilidad y se hace entre la 11 y 13.6 semanas, igual que el de las cromosopatías. Y otra cosa que se puede hacer si estuviéramos en el ámbito privado es que se puede checar el factor de crecimiento placentario, que prácticamente es algo que viene de la fisiopatología, de pues esas cosas de inflamación y todo eso. Y pues esto si está elevado aumenta el riesgo de preeclampsia, pero esto no es algo que se pueda hacer comúnmente. Entonces quédate con estos tres, que creo que son como bastante útiles y cosas que sí se pueden hacer. Ahora vamos con diagnóstico. Ya hicimos definiciones, factores de riesgo, fisiopato y la predicción. Ahora vamos con el diagnóstico ya certero. Como te comentaba, la preeclampsia se puede dividir en temprana y en tardía. Se dice que es temprana cuando aparece en las menos de 34 semanas de gestación. Esta es una enfermedad severa porque puede evolucionar con el tiempo y esto es dado más por factores placentarios, como cuáles, como aquí hemos dicho, como el embarazo múltiple, el hidroxetalismo inmunológico, la enfermedad troflobástica y las triplodias. Y vamos a tener la tardía, la cual va a ser más de las 34 semanas de gestación y va a ser más por factores maternos, como cuáles, los que ya habíamos comentado aquí, riesgo elevado, riesgo moderado. Y la tardía es el mejor pronóstico. Ahora, vamos a dividir la preeclampsia en datos de severidad y datos que no nos indican severidad. O sea, preeclampsia sin datos de severidad y con datos de severidad. Y prácticamente aquí es como si estuviéramos hablando de las crisis hipertensivas. Si tiene datos de severidad, estamos hablando de una emergencia, entonces hay que actuar rápido. Si estamos hablando de sin datos de severidad, es como si fuera una urgencia. Sí la tiene muy elevada, pero tampoco la pone tan en riesgo. Vamos a hablar entonces de la de sin severidad. Esta se dice que cuando tienen valores de presión arterial de más de 140/90 en al menos 2 tomas,
distintas con 6 horas de diferencia. Esta referencia fue tomada de la práctica de la GPC, pero la doctora dijo que en 15 minutos, que no las está revisando, esperándote 6 horas, que se le tomen 15 minutos. Y otro dato de otra preeclampsia, pero sin datos de severidad, va a ser que tengan más de 30 semanas de gestación, excepto en el molar, que es lo que te comentaba, y la proteinuria. Esta parte creo que sí te acuerdas, pero esto sí, acuérdate más. Que va a ser que tenga más de 300 miligramos sobre decilitros en 24 horas. De hecho, la medida en 24 horas es como el gold estándar. Después también una relación proteína-creatinina más de 0.28. En clase se dijo 0.3, pero en la guía dice 0.28, entonces quédate con 0.3 o 28. En una muestra aleatoria. De hecho, en la GPC decía que si tu valor de la relación proteína-creatinina, que prácticamente se toma o se hace agarrando las proteínas de la orina entre la creatinina y la orina, y ya lo que te salga es eso. Si queda entre 0.15 y 0.28, va a ser un valor indeterminado. Entonces tienes que hacer el gold estándar, que es depurarla en 24 horas. Por eso es importante que te acuerdes del más del 300. Y otra forma de poder medir la proteinuria, que de hecho es la más popular, es la talla reactiva. Porque es muy útil, pero pues no es tan específica. Y esta se indica que tiene proteinuria la paciente, o ya tenemos que decir, ya podemos decir que es preeclampsia, si tiene solamente una crucecita. Y esta se requiere una confirmación también con la del gold estándar. Y para disminuir la sospecha podemos hacerla por lo menos una vez al mes. Y de hecho aquí encontré esto en el video de las GPCs, que decían que si es una, es más o menos que tiene 30 a 100. Si tiene dos, es de 100 a 300. Si tiene tres, es de 300 a 1000. Y si tiene más, es de más de 1000. Y esto también se dice que se tiene que hacer si no encuentras otra forma de poderla cuantificar la proteinuria. Entonces ya hablamos de preeclampsia sin datos de severidad. Y aquí la mnemotecnia va a ser PIP. No sé, me hubiera puesto la ardillita como habías dicho, la de Encantados. Luego se la pongo. Y bueno, ahora vamos con las con datos de severidad. Aquí la mnemotecnia va a ser ya recordé. Sí, o C. C, padrote. O sea, como C padrote, o sea, de las prostis. Ay, sí me hubiera chido que hubiera puesto los stickers. Se me hace que sí lo voy a hacer. Ahorita vengo.